Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Querida familia de Jesús TV, bienvenidos a una edición más de su noticiero Fe al Día, donde les traemos las noticias más relevantes de la Iglesia Católica y de la sociedad desde una perspectiva de la fe. Hoy, como todas las semanas, tenemos un programa lleno de información importante, desde noticias locales en Guatemala hasta lo que ocurre en la Iglesia Universal y el mundo. Así que no se lo pierdan. Comencemos con las noticias de nuestra querida Guatemala. Un homenaje póstumo al Papa Francisco. Cielo Abierto ofreció un emotivo concierto gratuito en Guatemala. Este sábado 31 de mayo, en Guatemala se vivió una noche de profunda fe, música y oración durante un concierto gratuito Esperanza, ofrecido por la misión Cielo Abierto en la plaza central del Parque de la Industria. El evento se realizó como un homenaje póstumo al Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. Esperanza. El concierto fue una invitación para levantar la mirada al cielo y recordar que no estamos solos, dijeron los organizadores en su sitio oficial. Un mensaje que resonó fuertemente entre los miles de asistentes que se reunieron para orar, adorar y rendir tributo al pontífice argentino que marcó una época en la historia de la Iglesia. La noche estuvo llena de momentos de alabanza y adoración eucarística, enmarcados por la emotividad del recuerdo del Santo Padre, cuyo legado de humildad, cercanía y misericordia fue destacado a lo largo de la velada. Cielo Abierto, proyecto nacido en México hace casi 3 décadas, ha recorrido el mundo llevando el Evangelio a través de la música. En esta ocasión, Guatemala se unió a esta misión de consuelo y oración por el alma de Francisco. El matrimonio católico Pedro y Cristal, líderes de la misión Cielo Abierto, dirigieron la noche acompañados por ministerios musicales provenientes de distintos países, todos unidos en un mismo espíritu de fe y gratitud por la vida del Papa Francisco. Cardenal Ramazzini regresa a Guatemala tras histórica participación en el cónclave. La diócesis de Huehuetenango recibió con alegría al cardenal Álvaro Ramazzini, quien regresó tras participar en el cónclave que eligió al Papa León XIV. En realidad, la experiencia seguramente será la primera y la última en mi caso, porque el Papa León XIV pues vivirá muchos años y ya después de los 80 años, un cardenal no puede ya ser elector. Por eso para mí fue esta una oportunidad muy privilegiada. Claro, marcada en mi caso bastante, porque el Papa Francisco ya no estaba en medio de nosotros. Antes del cónclave hubo varios días en el que nos encontramos todos los cardenales que estábamos en Roma. Éramos como 240 todos, porque había muchísimos mayores ya de 80 años que no tenían entonces el derecho de elegir, de votar, pero que estaban ahí por asistir al entierro y al sepelio del Papa Francisco. Y entonces se organizaron encuentros que realmente era escuchar, porque a cada uno de nosotros se nos dio la oportunidad de hablar y de decir lo que quisiéramos decir, y cada quien pues escogía lo que tenía que decir, y nos daban un tiempo de 6 minutos para hablar, aunque hubo quienes hablaron 14 minutos, otros 16 minutos, porque no había un control del tiempo. En otras reuniones sí hay un control del tiempo, pero en este caso nada de control del tiempo. Esto hizo entonces que las reuniones se fueran alargando, porque todos tenían derecho a hablar, y esas reuniones preparatorias en las que estaban incluidos los cardenales mayores de 80 años se terminarían hasta que el último de los cardenales,
que había pedido la palabra fuera escuchado. Eso fue muy interesante, ¿no? Porque uno escucha a cardenales de los 5 continentes, de los que están lejísimos en Oceanía, de los que están en el Asia, de los que están en Europa, de los que están en América, sea del centro, del norte o del sur, de todos los continentes. Y eso era interesante, ¿no? Escuchar, porque siempre había 3 idiomas. Se hablaba en italiano, se hablaba en castellano y se hablaba también en inglés. En francés solamente alguno que otro, pero había traducción simultánea. Había traductores simultáneos, pero eran solamente para 5 idiomas. El único caso fue el de un cardenal japonés que habló en japonés, y entonces, ¿quién iba a traducirlo, verdad? Pues las traductoras que estaban allí, porque eran mujeres todas, no sabían. Entonces le tuvimos que pedir a un cardenal japonés que sí habla inglés, italiano casi no, que nos dijera lo que su compañero había dicho, porque en modo, nadie de nosotros sabía japonés, ¿no? En esa reunión también fue interesante porque estuvo presente un cardenal chino al que el gobierno chino le había dado el permiso para salir de la China, porque él está como confinado en China. Él ya tiene como unos 86 años, 88 años, pero como era opción libre el que pudieran participar también cardenales mayores de 80 años, pues él estuvo también ahí. Y era interesante pues escuchar lo que dijo. Terminado todo esto, hubo una celebración de la Eucaristía para pedirle al Espíritu Santo que nos iluminara en la decisión que íbamos a tomar. Y entonces se hizo la celebración eucarística con esa intención. Participamos todos los cardenales y obispos y que quisieran estar ahí, también fieles. Y ya luego comenzó ya propiamente el cónclave. Y el cónclave consiste en que los cardenales que sí podíamos elegir, porque éramos menores de 80 años, nos concentraron, así como que si fuera una selección de fútbol antes de un partido importante, ¿no? Nos concentraron en un lugar, no podíamos llevar teléfono, ni tampoco podíamos llevar computadora, nada, totalmente incomunicados hacia el mundo exterior, para facilitar el encuentro entre nosotros. Y eso ya fue así, estuvimos ahí concentrados y ya después pasamos a las votaciones. Realmente el tiempo de duración de las votaciones fue rápido, porque comenzamos, no me recuerdo qué día de la semana era, comenzamos en la mañana y al día siguiente ya en la noche ya se había terminado el proceso de elección. Y entonces fue cuando se hizo público que el nuevo Papa sería este cardenal que tomó el nombre de León XIV, porque antes estaba León XIII y él quiso ser entonces ahora León XIV. Y ya después vino la celebración de la Eucaristía con él, solamente nosotros los cardenales electores, aunque ahí también invitaron a los no electores. En todo lo que fue el proceso de elección, ahí sí solamente los cardenales electores. Hicimos un voto de juramento de no hablar nada de lo que pasó en esos días, de no hacer ningún comentario de nada, y fue juramento, es decir, no era nada más decir yo me comprometo, no, un juramento en forma de que íbamos a mantener el secreto de todo lo que vivimos. Luego ya vino pues la celebración oficial de la misa con el Papa, y a la semana, el domingo siguiente, pues ya tuvimos la oportunidad de la celebración de la Eucaristía ya con todo el pueblo en la Basílica de San Pedro. El sábado, antes de esta misa solemne,
el Papa Francisco, el Papa León XIV había tenido un encuentro con todos nosotros que estuvo abierto también para cardenales mayores de 80 años. Así fue la historia y ya pues terminada la misión, aquí estoy de regreso, gracias a Dios, ¿verdad? Porque uno sabe cuándo va a salir y no sabe si va a regresar, ¿verdad? Pero aproveché también, sí, para visitar unos parientes que yo tengo, que no sabía sabía que tenía parientes, parientes de mis antepasados italianos. Entonces ahora aproveché para ir a visitarlos y conocer, que prácticamente pues somos, algunos de ellos son sobrinos míos, otros somos primos, hermanos, entonces conocí el lugar y el ambiente de donde salieron mis antepasados italianos. Y de ese pueblo que se llama Collio, pues salió un buen número de familias que iban hacia Argentina, pero en el camino el barco atracó aquí en Guatemala y se quedaron. Esa es la historia de todos estos migrantes italianos que llegaron aquí en el año 1854. La alcaldesa, porque ahí no había alcalde hombre sino alcaldesa, pues me hizo un recibimiento y bueno, todo estuvo muy alegre, ¿no? Porque claro, esa gente se sentía muy honrada, ¿no? De que yo fuera un cardenal y que yo viniera de ese pueblo de donde habían salido estos migrantes que vinieron aquí a Guatemala. Así que todo estuvo muy bien, gracias a Dios, y sobre todo pues ahora que estoy aquí ya de regreso. Algunas veces no se hablaba, ¿verdad?, de qué y de cómo es todo este asunto de la elección del Papa. Bueno, yo ya lo viví, gracias a Dios, y una vez es suficiente, así que ya nada más, ¿verdad? Sí. Así que me alegro mucho de estar aquí de nuevo con ustedes y de verdad gracias por esta idea de tener este encuentro. Muchas gracias. Sí. Este domingo 25 de mayo se llevó a cabo la Pascua Juvenil de la Vicaría Nuestra Señora del Rosario, una jornada llena de alegría, oración y fraternidad en la que participaron más de 700 jóvenes provenientes de los distintos decanatos de la arquidiócesis. El señor arzobispo presidió la Santa Misa y antes de comenzar compartió momentos cercanos con los jóvenes, escuchándolos y animándolos a vivir con entrega su vocación cristiana. Durante su homilía dirigió palabras de profundo aliento, recordándoles que Jesús nunca se aleja de sus corazones y que Él es quien los acompaña y fortalece en cada paso de su camino de fe. El amor a Cristo no se apaga en un corazón joven que lo ha conocido de verdad, expresó el arzobispo, motivando a los presentes a vivir con valentía y esperanza su compromiso con el Evangelio. La jornada fue un espacio de profunda reflexión y renovación espiritual, marcado por cantos, momentos de oración y el testimonio vivo de una juventud que desea seguir a Cristo con alegría. El ambiente festivo y fraterno fortaleció la comunión entre las parroquias participantes, dejando una huella de esperanza en todos los asistentes. La Pascua Juvenil se reafirma así como una cita clave para la juventud arquidiocesana que encuentra en estos encuentros una oportunidad para crecer en la fe y responder con generosidad al llamado del Señor. Bueno, y les compartimos que la mañana del martes 27 de mayo se llevó a cabo la sesión mensual de formación permanente para sacerdotes en sus primeros 10 años de ministerio en las instalaciones del Santuario de la Adoración Perpetua. Esto fue lo que pasó. En esta ocasión el tema central fue manejo de la autoridad y liderazgo y estuvo a cargo de Monseñor Gonzalo de Villa Vázquez, arzobispo metropolitano. Su amplia experiencia pastoral y su guía espiritual ofrecieron a los asistentes una profunda reflexión sobre cómo ejercer un liderazgo auténtico y evangélico, siempre en servicio del pueblo de Dios. La formación permanente busca acompañar a los sacerdotes jóvenes en su camino ministerial, fortaleciendo su vocación y ofreciendo herramientas concretas para afrontar con sabiduría y cercanía los desafíos del servicio pastoral. Durante su intervención, Monseñor Gonzalo de Villa animó a los participantes a ejercer la autoridad como un don al servicio de la comunión, imitando a Cristo, el buen pastor, que con guía de amor, escucha y misericordia. La sesión fue recibida con gratitud y atención, dejando en los sacerdotes presentes un renovado deseo de servir con humildad y entrega.
Este espacio de formación continúa siendo una fuente de crecimiento espiritual y pastoral para quienes inician su camino sacerdotal, recordando que la misión confiada por la Iglesia exige no solamente preparación, sino una continua conversión del corazón. El pasado sábado 31 de mayo la comunidad parroquial vivió un momento especial. Gracias, dice ahí. Un momento de especial gracias. El pasado sábado 31 de mayo, la comunidad parroquial vivió un momento de especial gracia con motivo del jubileo de la esperanza convocado por el Papa Francisco. En espíritu de comunión y fe se realizó una significativa peregrinación parroquial que unió dos lugares emblemáticos de profunda devoción: la ermita de San Cristóbal el Bajo y el templo de San Francisco el Grande. La jornada comenzó a las 14 horas en la sencilla y venerada ermita de San Cristóbal el Bajo. Allí los fieles se congregaron para elevar oraciones y dar inicio al camino compartido como pueblo de Dios, animados por cantos, rezos y momentos de meditación. La peregrinación, vivida con un espíritu penitente y festivo a la vez, fue un verdadero testimonio de fe pública. Los participantes recorrieron las calles orando por la paz, la unidad de las familias y el renacer de la fe en los corazones. El caminar en comunidad fue signo de reconciliación y de apertura al mensaje del jubileo: Cristo, nuestra esperanza. La caminata culminó en el majestuoso templo de San Francisco el Grande, donde se celebró la Eucaristía jubilar, momento central de esta jornada espiritual. En un ambiente de profundo recogimiento se elevaron oraciones de acción de gracias y se renovó el compromiso de seguir a Cristo con esperanza viva. El jubileo 2025, que lleva por lema Peregrinos de Esperanza, se ha bebido intensamente en esta peregrinación, la cual encarnó plenamente las palabras del Papa Francisco. La peregrinación es imagen de la vida: caminar juntos, superar obstáculos, sostenerse unos a otros y no perder de vista la meta, el encuentro con Dios. Con esta iniciativa, la parroquia se unió al llamado universal del Santo Padre, abriendo corazones gracias al jubileo y manifestando el deseo de caminar unidos gracias al Señor. Cada paso fue una oración, cada canto una súplica, cada encuentro una expresión de amor, donde todos vivieron con compromiso el Evangelio en esta experiencia transformadora en la que se fortalece la fe y se alimenta la esperanza. Ahora pasemos con las noticias de la Iglesia Universal. En un gesto cargado de profundidad espiritual y afecto fraterno, el Papa León XIV visitó el domingo la Basílica de Santa María la Mayor para orar ante la tumba de su predecesor, el Papa Francisco, tras su viaje al santuario de la Madre del Buen Consejo en Esnazaro. El pontífice llegó al atardecer a la Basílica Romana, donde depositó una rosa blanca, símbolo vinculado a Santa Teresita, sobre la lápida que lleva el nombre de Francisco. Arrodillado ante el nicho de guarda de los restos de Francisco, León XIV rezó en silencio contemplativo mientras los presentes, que no esperaban su llegada, observaban con mucha emoción. Antes de dirigirse a la tumba, el Papa oró ante el ícono mariano atribuido a San Lucas, dejando un ramo de rosas en el altar. Cientos de personas, entre ellas monjas y familias, lo recibieron con aplausos y cantos en italiano y español, gritando «Leone, Leone». Este acto refleja la gratitud y conexión espiritual entre ambos pontífices. León XIV, quien ha mencionado admirar el legado del Papa Francisco, eligió este lugar emblemático donde Bergoglio acudía frecuentemente a rezar para honrar su memoria. Dos papas, uno de rodillas y el otro mirando desde el cielo, describieron los medios vaticanos, destacando la intensidad de este momento. En el mismo orden de noticias y en un gesto cargado de humildad y compromiso pastoral, el Papa León XIV tomó posesión de su cátedra como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, sede episcopal de la Ciudad Eterna. Durante la misa del sexto domingo de Pascua, el pontífice expresó su deseo de caminar junto a una nueva familia diocesana, compartiendo alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. En la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa León XIV tomó posesión de la cátedra romana del obispo de Roma y expresó a su nueva familia diocesana todo su afecto, con el deseo de compartir en el camino común alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. La cátedra romana del sucesor del apóstolo Pietro. Expresó el deseo y el compromiso de entrar en este vasto proyecto
poniéndome en la medida de lo posible a la escucha de todos para aprender, comprender y decidir juntos. Cristiano con ustedes y obispo para ustedes. Fueron las palabras del Papa León XIV en la homilía de la misa en la Basílica San Juan de Letrán, en la que tomó posesión de la cátedra como obispo de Roma en la tarde del sexto domingo de Pascua. Majestuosa, antigua y profundamente significativa, la Basílica de San Juan de Letrán no solamente es una joya arquitectónica del cristianismo, sino la madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. Más allá de su esplendor, guarda siglos de historia, de fe y de unidad. En este reportaje queremos recorrer sus muros cargados de historia, descubriendo cómo su papel catedral del Papa en su función de obispo de Roma, y además vamos a contemplar cómo este lugar sigue siendo hoy un signo visible de la universalidad de la Iglesia. Acompáñenos a descubrir la casa madre de todos los templos cristianos, San Juan de Letrán. Me encuentro en la considerada como cabeza y madre de todas las iglesias de Roma y del mundo. Me encuentro en la Basílica de San Juan de Letrán, en la Catedral de Roma. Es considerada una de las basílicas más importantes para la historia del cristianismo, pues es la primera basílica cristiana que se construyó en Roma en el siglo IV. Se llama la madre de todas las iglesias para que es la primera iglesia pública oficial fundada por el emperador Constantino. Constantino es el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Cuando Constantino tuvo que enfrentarse a la batalla contra Magencio, ha visto una señal en el cielo, una cruz, con las palabras in hoc signo vinces. Entonces Constantino ganó la batalla contra Magencio, se convirtió en cristiano, puso fin a las persecuciones contra los cristianos y donó al Papa Silvestre ese edificio, esa basílica. San Juan de Letrán durante siglos fue el principal centro de poder de la Iglesia Católica y sede de los papas, hasta que se trasladaron al Vaticano. Durante el primer milenio, los papas residieron en un gran palacio situado aquí. Alrededor del siglo XI-XII, los emperadores entraron en conflicto con el papa. En el siglo XIV, se había vuelto muy difícil gobernar también en Roma. El papa decidió irse a vivir en Aviñón, en Francia. Durante casi 70 años, el papado permaneció en Aviñón, que la residencia papal de Letrán cayó en decadencia. Cuando el papado regresó a Roma, los papas prefirieron residir en la residencia secundaria cerca de la Basílica de San Pedro. En el marco del jubileo, San Juan de Letrán cobra aún más protagonismo, pues es una de las 4 basílicas papales de Roma en las que se ha abierto una puerta santa y en las que los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria durante este año santo. Son 4 las basílicas mayores a Roma que tienen la puerta santa, donde los peregrinos puedan venir, atravesar la puerta santa para invocar, pedir la misericordia de Dios. El año pasado hemos celebrado 1700 años de la consagración de esta basílica. En esa basílica se conservan las reliquias de San Pedro y de San Pablo. Para los peregrinos, el jubileo es un acto de fe. Es también un viaje espiritual. Cada paso hacia Roma se convierte en una oportunidad para recomenzar. Es esta la palabra clave que nos lleva repitiendo el Papa Francisco mucho tiempo. Y para eso nos hacemos peregrinos de esperanza en este año santo. Es importante exprimir en nuestro camino para invocar la misericordia de Dios con signos materiales. Venir a la basílica, atravesar la puerta santa, tiene ese significado. Claro que si alguno no puede venir en una basílica, atravesar la puerta santa, no está excluida la misericordia de Dios. Puede
participar al sacramento de la confesión, puede rezar también por el Papa. Hay otros modos para encontrar la misericordia de Dios. El jubileo es más que un evento religioso, es una celebración de la paz, de la unidad y del perdón. Y este año en San Juan de Letrán, cada visitante, cada peregrino que venga aquí a la Basílica va a encontrar, además de un lugar de culto, un refugio para el alma. El pasado domingo 25 de mayo, el Papa León XIV dirigió la oración del Regina Caeli desde el balcón del Palacio Apostólico, ante una plaza de San Pedro colmada de fieles y peregrinos provenientes de todo el mundo. Fue un momento de oración, cercanía y reflexión en este tiempo pascual, vivido con gran fervor en el corazón de la Iglesia. En sus palabras previas a la oración mariana, el Santo Padre agradeció profundamente el afecto y las oraciones recibidas desde su elección, manifestando su deseo de caminar junto al pueblo de Dios con humildad y esperanza. Con un estilo cercano, el Papa León XIV volvió a centrar su mensaje en la ternura de Dios y en la importancia de una iglesia que sepa acoger, sanar y acompañar a quienes sufren. En la audiencia general del 28 de mayo del 2025, el Papa León XIV hizo un apasionado llamado a la humanidad para practicar la compasión concreta y trabajar por la paz, especialmente en Ucrania y Gaza, basándose en la parábola del buen samaritano. El sumo pontífice subrayó que la compasión no es solamente un sentimiento religioso, sino imperativo y humano, y exige detenerse, involucrarse y actuar frente al sufrimiento ajeno. El Papa León XIV llama a la compasión activa y a la paz en medio de los conflictos globales. El Papa contrastó la actitud del sacerdote y el levita como la del samaritano, quien se ensució las manos para ayudar. La prisa y el egoísmo nos impide ver al herido en el camino, advirtió. Pidió un alto el fuego de inmediato en Ucrania y Gaza, denunciando que la violencia no solamente genera más dolor. Instó a la comunidad internacional a priorizar el diálogo y la fraternidad. El Papa también invitó a reflexionar cuándo seremos capaces de interrumpir nuestro viaje para tener compasión. Es decir, propuso 3 pasos concretos: acercarse, cargar el dolor y comprometerse a largo plazo. En español animó a los peregrinos de España, México, Argentina y otros países a imitar las entrañas de misericordia de Jesús, especialmente con los migrantes y víctimas de guerra. Este martes 27 de mayo, el Papa León XIV recibió en audiencia a los directivos y jugadores del Club Deportivo de Fútbol de Nápoles, quienes recientemente obtuvieron un título importante en la Liga Italiana. El encuentro se llevó a cabo en la Sala Clementina del Vaticano en un ambiente de cordialidad y gratitud. Bueno, y le contamos que Roma acoge más de 60.000 fieles provenientes de 120 países en la gran celebración del Jubileo de las Familias, convocado en el marco del año jubilar 2025 por el Papa León XIV. Durante 3 días, Roma se ha convertido en un espacio de fe, oración y comunión, donde la belleza de la vida familiar resplandece en el corazón de la Iglesia Católica. Desde hoy hasta el 1 de junio, más de 60.000 peregrinos procedentes de 120 países, familias, niños, abuelos, abuelas, se encuentran aquí en Roma, en la capital de Italia y en el centro, el corazón de la Iglesia Católica, para vivir y celebrar el Jubileo de las Familias. El Concilio Vaticano II definió la familia como la primera célula de la sociedad, y esto, en estos días, lo estamos viendo en Roma. He venido con mi mujer Sofía, con mi esposa y con mis 9 hijos. Aquí están 8 y el chico está comiendo ahora. Y nada, venimos de Córdoba, tanto mi mujer como yo estamos muy contentos de tener una familia tan grande. Es una gracia, es un regalo que Dios nos ha dado, y el poder estar abierto a la vida, pues la verdad es que luego, que parece que es complicado, pero que luego no es tan difícil. Un encuentro para unir a las generaciones y celebrar el don de la familia. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su noticiero Fe al Día por Jesús TV. Que estas noticias nos inspiren a vivir nuestra fe con más compromiso y amor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este programa con sus seres queridos. Y los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe.
Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.